me falte tu paz, cuando todo parezca fallar, si llego a dudar en lugar de creer, si al caminar volviera a caer, yo sé que me levantaré. Cuando me pese la cruz que debo cargar, cuando me agobie el dolor y la enfermedad, si pierdo la esperanza, a tus pies me postraré y yo sé que me levantaré. Con tu poder y de tu mano yo lo haré. Yo sé que me levantaré, Señor, yo me levantaré, Jesús, yo me levantaré con tu poder. Yo sé que me levantaré, Señor, yo me levantaré, Jesús, yo me levantaré con tu poder. Si al orar no escuchara tu voz, si alguna vez no sintiera tu amor, si el temor cierra mi corazón, esperaré en ti, mi Señor, y yo sé que me levantaré. Con tu poder y de tu mano yo lo haré. Yo sé que me levantaré, Señor, yo me levantaré, Jesús, yo me levantaré con tu poder. Yo sé que me levantaré, Señor, yo me levantaré, Jesús, yo me levantaré con tu poder. Con el poder de tu amor, todo lo puedo, Señor. Con el poder de tu amor, todo lo puedo, Señor. Me levantaré, Jesús, yo me levantaré con tu poder. Yo sé que me levantaré, Señor, yo me levantaré, Jesús, yo me levantaré con tu Y este domingo 25 de julio te invitamos a nuestro servicio presencial en 2 horarios, 9 y 11 de la mañana. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para seguir cuidándonos unos a otros. Transporte habilitado para el primer servicio. Te esperamos, será una fiesta gloriosa. Te invitamos a nuestro ayuno congregacional este sábado 24 de julio a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones de nuestra sede en el sector Lomas de Tabure, en Cabudare.
Pasaremos un excelente tiempo en la presencia de Dios. Te esperamos. Te recordamos que puedes hacer llegar tus diezmos y ofrendas a través de las cuentas bancarias que aparecen en pantalla y que Dios pueda bendecir y multiplicar tus finanzas. Quédate con nosotros porque a partir de este momento disfrutarás de una palabra edificante y refrescante por nuestro pastor Rogelio Hernández. ¿Cuántos necesitan venir, congregarse, adorar al Señor? Está muy bien el uso de la tecnología y lo seguimos haciendo. Las semanas radicales, nuestros servicios salen a través de nuestro canal de YouTube, pero la iglesia debe permanecer abierta. Y quiero que podamos proyectar esa imagen como cristianos de que la iglesia es un lugar seguro para ti y para tu familia. La iglesia es un lugar seguro. Vamos al trabajo, nos montamos en el transporte público, salimos a hacer nuestras compras. Muchas veces no se guardan todas las medidas de bioseguridad y muchas veces decimos no vamos a la iglesia porque corremos el riesgo de contagiarnos de COVID. Creo que la iglesia puede convertirse y es el lugar más seguro donde podemos reunirnos. Primero porque el Señor está aquí. Amén. Él es nuestro sanador. Porque dice la Biblia que si los trabajadores trabajan, velan o edifican y Dios no lo hace, en vano vela la guardia, en vano trabajamos los edificadores. Pero yo creo que Dios va a hacer que no sea en vano todo el esfuerzo que tú estás haciendo para cuidarte, para cuidar a tu familia y cuidar a la iglesia. Amén, aplauda al Señor si quieres, porque hemos venido a adorar al Señor y tenemos que aprovechar cada momento de esta hora y cuarto de este programa, de esta hora y 15 minutos para adorar al Señor. A eso hemos venido, a adorarle, a servirle, a gozarnos, a darle gracias al Señor. No lo podemos, tratamos de no saludarnos con abrazos, con besos, ¿verdad? Echando nuestras manos, pero de aquí, hermanos, les envío un abrazo. Dios les bendiga una y otra vez y les prospere en todas las cosas. Esta serie hemos titulado entonces Me levantaré, me levantaré. Y hoy quiero colocarle el título a esta primera entrega y es Tocando Fondo. Tocando Fondo. Así se va a llamar esta entrega, Tocando Fondo. Y tengo un pasaje bíblico muy conocido, esta historia, y se encuentra en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32, para aquellos que toman nota o buscan en sus Biblias. Dice el versículo 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo,
tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Y entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Es una hermosa historia. Han hecho canciones, películas, dramas, poemas o poesías. Mira, han hecho tantas cosas a través y muchísimas predicaciones. Y hoy una más. Pero tal vez desde este enfoque, desde esta serie, me levantaré tocando fondo. Tocando fondo. Yo sé que todos nosotros los padres queremos evitarles el dolor a los hijos, ¿verdad que sí? Nos duele cuando a nuestros hijos les pasa algo. Nos duele cuando nuestros hijos lloran por un dolor, por una tristeza. Se nos pone el corazón chiquitico. ¿Y cuántos muchas veces han tenido que mantener un no a pesar de las lágrimas en los ojos de sus hijos? ¿Cuánto les ha tocado mantenerse firme con el corazón chiquitico? Porque nos cuesta. Los hijos saben eso, ¿saben? Desde pequeños lo saben, que lloran y los atienden. Le lloran, te dan comida, lloran. Y si se ponen malcriados y lloran más, ellos saben que tú no vas a aguantar todo lo que ellos aguantan llorando. Y hay niños con un corazón o con un carácter muy firme. Y si el niño dura 1 hora empeñado en lo que quiere, pero tú sabes que no está bien, tú tienes que durar 1 hora y media firme delante de él. Porque él te va a medir hasta dónde tú llegas. Cómo te manipula, cómo te convence, cómo te saca el sí, cómo cambias de opinión. Cuando lloran, cuando sienten que sufren. Pero en esos momentos verdaderos de sufrimiento, el corazón se nos pone tan pequeñito. Nosotros no queremos que nuestros hijos pasen por las situaciones dolorosas que nosotros vivimos cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes y aún de adultos. Nosotros no queremos que nuestros hijos sufran. Nos sentimos malos padres cuando nuestros hijos sufren. Sentimos que no los estamos protegiendo lo suficiente, que no hemos hecho el trabajo correctamente. Y ese miedo a ser malos padres, escúcheme bien los papás, ese miedo a ser malos padres es lo que nos lleva a sobreproteger a nuestros hijos. Pero la sobreprotección es el sobrecontrol, es un control con demasiadas fuerzas, énfasis en controlar todo lo que ellos hacen, lo que van a hacer, incluso hasta lo que piensan. Y eso lo podemos hacer cuando nuestros niños están muy pequeños. Pero en la medida que nuestros hijos crecen, hay que irles dando la responsabilidad de su propia vida y retirando nosotros el control que tenemos sobre ellos. Yo sé que no les voy a sacar un amén con eso. ¿Por qué? Porque usted, aún cuando sus hijos tienen 20, 30, 40 años, están casados y llenos de muchachos, usted quiere seguir controlando la vida de ellos. Quiere seguir influenciando sobre ellos a manera de que hagan lo que usted cree que es correcto hacer. Pero eso lo que hace es sobreproteger a los hijos y crearles una minusvalía para la vida adulta. Y cuando no estamos, si nuestros hijos se enfrentan al verdadero dolor de la vida y lo difícil, entonces nuestros hijos no saben cómo hacer, caen en crisis, en frustraciones, porque están limitados, pero los hemos limitado nosotros mismos como padres, evitándoles el dolor. Y lamentablemente, mis queridos padres y queridos hijos, el dolor es parte de la vida. El dolor es parte del crecimiento. Y no vamos a crecer y a madurar si no hay algo de dolor en nuestra vida, porque hay cosas que duelen, son experiencias. Yo no le estoy deseando dolor, pero es una realidad. ¿A cuánto les ha dolido la vida en algún momento? ¿A cuánto les ha dolido la vida? ¿Y cuántos han aprendido de eso? Tal vez hemos tocado fondo. ¿Por qué es bueno tocar fondo? Mira, podemos elegir en esta vida
¿Crecer con mucho dolor o crecer con poco dolor? ¿Crecer con mucho dolor propio o crecer con mucho dolor referencial? Quiere decir que vemos el testimonio de otros, la experiencia de otros, de nuestros padres, y decimos, hey, yo no quiero pasar por lo que mis padres pasaron, yo me voy a evitar ese dolor porque me han contado que ha sido, y lo he visto, ha sido muy fuerte, y yo no quiero pasar por allí. El ver el testimonio de otros hermanos, la vida de otras personas, de incluso el vecino, algún familiar, alguien cercano, y decimos, hey, entonces necesitamos tomar una decisión, y hablo a los más jóvenes que tienen menos tiempo, ¿verdad?, en este recorrido de vida y tal vez menos dolor. Claro, los adolescentes sufren mucho, ¿sabe? Porque ellos en sus cambios emocionales y hormonales, además que son muy histriónicos, todo es horrible, todo es terrible, todo es catastrófico y por todo lloran. ¿Algún padre puede certificar eso y decirme, sí, pastor, así es? Los muchachos no me van a decir amén. ¡Wow! Y si son melancólicos, uy, Dios, todo es terrible, todo es un drama, todo es fin de mundo. ¿Y usted qué te pasó? Nada, se me estilló una uña. Ay, y por eso hacen un drama. Tocar fondo. Puedes decidir entonces si cambiar, crecer, levantarte con tu propio dolor o hacer un cambio y revisar tu vida con un dolor referencial. ¿Por qué es tan importante tocar fondo? ¿Qué es? ¿Por qué es bueno en esto? Nadie quiere tocar fondo, pero cuando tocas fondo adquieres humildad, ¿cierto? Cuando tocas fondo adquieres humildad. Y especialmente cuando somos jóvenes creemos que nada nos va a pasar y que todo podemos controlarlo. Cuando somos jóvenes creemos que, mira, que somos superhéroes. Y cuando nuestros padres nos dicen, hey, mira, cuidado, eso a mí no me va a pasar, yo tengo el control de todo. ¿Por qué? Porque nos creemos invencibles, somos prepotentes muchas veces cuando sentimos tener el control de nuestras vidas y de las situaciones, pero cuando tocamos fondo, aprendemos humildad. Aprendemos a pedir ayuda, aprendemos a escuchar consejos. Cuando tocamos fondo, atendemos y sabemos que lo que creíamos, que conocíamos y podíamos controlar, ya no lo controlamos y ya no lo sabemos todo. Cuando tocamos fondo, y como cualquier dolor, cuando pasa, vamos a valorar mucho más los aspectos de la vida, como el sentirse bien, sencillamente. Cuando tocamos fondo, vamos a sentir amor y agradecimiento por cosas que quizás antes te parecían insignificantes, pero que ahora valoras. Y cuando tocamos fondo, valoramos más a quienes nos han acompañado durante esos momentos difíciles en la vida. Hoy quiero desglosar un poco más esto y verlo a través de este pasaje bíblico, los beneficios de tocar el fondo. Primero, te permite reflexionar. Cuando tocamos fondo es ese momento, porque cuando vamos en la vida y sentimos que todo nos está saliendo bien, aun cuando estamos haciendo las cosas mal, pero sentimos que en un momento no nos ha afectado lo suficiente como para hacernos entender, pues no reflexionamos mucho. Pero cuando tocamos fondo viene un momento de reflexión a nuestras vidas. Sentimos que hemos tocado fondo, sentimos que las cosas se han paralizado, tal vez comenzamos a analizarlas, comenzamos a ver realmente qué es lo que hemos hecho con nuestras vidas y comenzamos a alinear tal vez ese propósito de Dios para nuestras vidas con lo que realmente nosotros necesitamos y no solo por lo que queremos experimentar en la vida. El versículo 17 de esta historia dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Pareciera que él no había tocado fondo. Este muchacho se fue con mucho dinero, con bienes, a una provincia a malgastarlo. E inclusive cuando se acabó el dinero parece que no hizo esta reflexión. Seguramente vivía en una casa, tal vez la vendió, vivía como especie de un hotel y tuvieron que sacarlo allí porque no pagaba el alquiler de la posada tal vez. Seguro tenía dinero para derrochar hasta que se le acabó, pero no había tocado fondo todavía con eso. ¿Te das cuenta?
que no solamente el aspecto económico puede hacerte llevar a tocar el fondo, puedes tener la escasez y todavía sigues terco, orgulloso, prepotente, sin doblegarte delante del Señor, sin reconocer tus errores. Tú sigues diciendo, no, esto va a pasar, voy a levantarme, voy a revisar, yo tengo el control. No hay problema. Tal vez este hombre, este joven, pensaba lo mismo. Y después de vivir en una casa propia, primero con el papá, después de ser el hijo del amo, llega y se independiza, pero luego de independizarse, dice acá, se arrimó a un hombre de aquella provincia, porque ya no tenía qué hacer, no tenía dónde dormir, tal vez no tenía dónde refugiarse. Se arrima y este hombre lo manda a su hacienda a apacentar cerdos, y todavía no era el fondo. Qué increíble cuando podemos pensar hoy aquí en frío, ¿cuál será nuestro fondo? ¿O cuál será el fondo de fulano de tal? Porque yo te aseguro que durante esta prédica y escuchando esto que estoy hablando, tú estás pensando en otros. No estás pensando en ti, estás pensando en mi primo. Ay, que sí, mi primo muy cabeza loca. Sí, ay, mi hermano, ese es mi hermano menor. Sí, así mi mamá lo ha sobreprotegido demasiado y por eso mi hermano no ha echado para adelante. Yo sé que estás pensando en otro, confiésese. Levante su mano, confiésese. ¿A cuánto le vino el nombre de otra persona a la cabeza, de un caso? Es que es así. Pero esta palabra es para nosotros. Este muchacho, con todo lo que había pasado, no había tocado fondo. No es sino hasta que siente mucha hambre. Y yo creo que no había sentido hambre solo una vez, ¿sabes? Hasta que siente mucha hambre, desea comerse lo que se comen los puercos. Un aspecto teológico, inmundo para los judíos, para el pueblo de Dios y todas esas cosas. Pero no me voy a detener allí, sino más bien en aquello que él deseaba comer, pero nadie le daba. Así dice la Biblia. Deseaba comer, pero nadie le daba. Y eso lo hizo. O sea, estoy queriendo comerme la comida de los animales, la comida de los cerdos, y ni siquiera me dan. Entonces eso hizo que reaccionara, que reflexionara y volviendo en sí. Diga conmigo, volviendo en sí. ¿Cuántos han llegado a ese momento de volver en sí y reflexionar? Y detenerse y decir, ya va, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿O qué hice? ¿Qué hice para llegar a esto? Número 2, deja de actuar como otros esperan. Cuando tocas fondo, deja de actuar como los demás esperan. Te vuelves más auténtico. Deja de complacer a los demás, de vivir para los demás, de aparentar que estás bien. Y muchas veces, escuche bien, tratar de vivir un estatus socioeconómico que no puedes pagar. ¿Me escuchó? Porque tienes amigos que pueden, entonces tú te estás endeudando cuando existían las tarjetas de crédito. No es que no existen, pero ya. ¿Qué hace usted tal vez con las tarjetas de crédito? No sé quién tenga un saldo, un crédito ilimitado y pueda hacer todavía algunas cosas. Pero cuando existían las tarjetas de crédito, vivías una vida que no podías pagar. Estabas endeudado y muchas veces para aparentar, para estar al nivel de otros, para demostrarle a otros que te iba bien y estabas ahorcado. Y todavía sin las tarjetas de crédito seguimos tal vez invirtiendo mal nuestro dinero para mantener un estatus y una comodidad que en un momento de crisis tal vez no hemos podido pagar o no somos prudentes y no estamos tocando fondo. Y no estamos volviendo en sí, no estamos reflexionando y seguimos actuando como los demás esperan que nosotros actuemos. ¿Ves? Cosas que siempre haces por compromiso. Cosas en las que cedes, y no me refiero solo a dinero, sino que haces porque te sientes comprometido y cumples con lo demás y le queda bien a los demás. No sabiendo que cada vez estás bajando más a tu fondo. No tienes fuerzas para aparentar ya cuando tocas el fondo. Tú sabes, cuando uno toca el fondo ya uno dice, no me importa lo que diga la gente. Sí, estoy quebrado, sí, estoy mal, sí, me estoy divorciando, sí, los hijos reconozco, los he criado mal, he hecho lo malo en mi negocio, he hecho lo malo en mi ministerio, sí, no escuché el consejo. Cuando toca fondo, como ya es evidente, no puedes tapar el sol como un dedo, entonces reconoces, vuelves en sí. Pero a muchos que tú crees que ya tocaron fondo, aún siguen sin reconocer y sin volver en sí. Quiere decir que aún falta bajar
Y no es que Dios sea malo y quieres que toques el fondo para hacerte sentir mal y que sufras. Dios es un Padre que nos ama y le duele nuestro dolor. ¿Ven? Recoge nuestras lágrimas el Señor y te dice, te entiendo. Yo sufrí en la cruz del Calvario precisamente para que este dolor pudiéramos evitarlo. Entonces una persona deja de actuar como se espera. Mira lo que dice el versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba, versículos 16, llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Este muchacho dejó de aparentar ya lo que tenía que aparentar, porque la crisis, el tocar el fondo, ya no le permitía vivir como tal vez en algún momento sostuvo una apariencia, una fachada, una imagen, que era el hijo de un hombre rico, que era el hijo del amo de una hacienda, y ya no podía hacerlo. Número 3, cuando tocamos fondo, te conoces profundamente y es más fácil cambiar tu rumbo. Cuando tocas fondo, reconoces quién eres, te conoces profundamente y es mucho más fácil cambiar de la dirección equivocada que llevabas. Entonces, no se cuestiona tanto, porque parece como una necedad seguir cuestionando lo que es ya mi error y seguir diciendo no estoy equivocado, y seguir diciendo esto es solo momentáneo y las cosas no las he echado a perder. No, cuando tocamos fondo, realmente este beneficio viene a nuestras vidas, nos conocemos mejor. Y no podemos cambiar nuestras vidas si no nos conocemos. Qué importante es que tú conozcas, pero no conocerte para decir, cuando nos casamos y tú viste que yo era así, así soy yo. No. No es conocerse para justificar. No, es que yo siempre he sido así delicado. Yo soy delicado y a mí no me puede. No, yo no tengo pelos en la lengua y así. Tú lo sabes que yo no tengo pelos. No, es que eso no se trata de eso. No se trata de que tú eres bravo, de que tú eres amargado, de que tú tienes tu temperamento, de que tú no tienes pelos en la lengua, que tú eres frontal, que tú eres claro. Para que los demás se adapten a ti, tiene que ver con que conozcas cuáles son tus debilidades y las puedas colocar en las manos del Señor, para que Dios, quien comenzó la obra en ti, la siga perfeccionando. Amén. Dios te siga transformando ese carácter, ese mal humor, esa falta de perdón, ese resentimiento, ese rencor, ese maltrato a tu familia. De eso se trata, reconocer. Pero entonces tienes que tocar fondo, ese perfeccionismo con el cual es imposible vivir contigo. Porque a todo le consigues un detalle, a todo le consigues un defecto. Tus hijos se sienten inadecuados, tu esposo o tu esposa siente que no puede llenar tus expectativas, porque has traído el perfeccionismo a tu relación. Y cuando te quedas solo, sola, es que te das cuenta y tocas fondo y dices, ¿de qué me valía tanta crítica, tanto perfeccionismo? Era mejor ser feliz que querer siempre tener la razón. Dice el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque hablamos de reconocimiento aquí. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Sabe qué está ocurriendo aquí? Él está reconociendo que es hijo cuando dice, iré a mi padre. Volvió en sí, determinó levantarse y reconoció quién era, porque era un hijo de un padre que podía proveer y suplir sus necesidades. Entonces, cuando tocas fondo, es que reconoces que Dios existe. Cuando tocas fondo, es que te acuerdas que eres un hijo de Dios y que tenías que comportarte como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Pero muchas veces es necesario tocar el fondo para reaccionar, reflexionar, dejar de aparentar y decirle a Dios, Padre. Reconoció, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoce, pero mientras le iba bien, igual seguía pecando contra su padre y contra Dios. Quiere decir que cuando no hemos tocado fondo, muchas veces entendemos que somos hijos, pero igual seguimos pecando. Entendemos que Dios existe, igual seguimos pecando. Sabemos que estamos haciendo las cosas mal, igual seguimos equivocándonos, hundiendo nuestras vidas y nuestra familia. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros.
jornaleros. También identificó que lo que había hecho ya no le permitía, no era digno de todo el amor de su padre. Pero nosotros damos gracias a Dios, amén, por su misericordia. Amén. Porque ninguno de los que estamos aquí lo merecemos. Pero por eso es la gracia, por eso es la misericordia. Por eso Jesús murió en la cruz del Calvario y dijo: ya está pago tu error, ya está pago tu pecado. Puedes ser limpio a través de la sangre del Señor y por eso tenemos acceso al Padre. Amén. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Él. Mira cómo sigue diciendo acá: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. El tocar el fondo también, número 4, te fortalece. ¿Cómo es eso? El tocar el fondo te fortalece porque el dolor es parte de la vida. Aunque a veces nuestro ego puede hacernos equivocarnos en algún momento, el dolor es parte de nuestra vida hasta que el momento que duele tanto que decimos: ya no quiero más este dolor, ya no quiero. El dolor se ha convertido en un sufrimiento. ¿Y sabes qué? Es mejor un dolor que un sufrimiento. A usted le duele, y pongo el ejemplo, una muela. Es preferible que vaya y si hay que sacarla, se la saquen. Y si hay que trabajarla con ese taladrito y ese sonido que a muchos no le agrada, ese usted lo escucha afuera y siente que le va a doler, entonces, pero es mejor eso que todas las noches usted estar sufriendo con un dolor. Y así es la vida. Es mejor un solo dolor que un sufrimiento. El dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento creo que lo elegimos nosotros. Cuando no reconocemos, cuando no tocamos el fondo, cuando no reflexionamos y cuando no le permitimos obrar a Dios en nuestra vida. Entonces necesitamos la fortaleza. Ese dolor empieza a expresarse si lo niegas de otras formas y comenzamos a enfermarnos. Comienzan los dolores de cabeza, comienzan los problemas de tensión, comienzan los problemas en tu cuerpo a somatizar ese dolor. De cualquier forma el cuerpo comienza a expresarse que te está doliendo y lo estamos negando porque no hemos tocado fondo. Pero cuando tocamos fondo nos fortalecemos. ¿Qué ocurre? Comenzamos y tratamos de salir. Pero yo sé que cuando hemos tocado un fondo, a veces ni fuerzas nos quedan para salir. A veces ni fuerzas nos quedan para salir. Sentimos que nos vamos a morir allí en el fondo. Pero el Señor dice que el Señor multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Amén. Que el gozo del Señor es tu fortaleza. Él está contigo como un poderoso gigante y no solo va a ser para defenderte, sino, como dice los salmos, para sacarte de tu fondo del hoyo cenagoso, colocarte en un camino firme y puedas comenzar a andar, y quiere coronarte de favores y misericordias. Ese es el Señor. Él es nuestro Padre. Dice acá el versículo 20: y levantándose vino a su padre. Levantándose. O sea que este hombre tuvo que sacar unas fuerzas para salir de donde está, y tal vez físicamente desnutrido, débil, deprimido, pero sacó fuerzas a caminar hasta donde su padre vivía. Y esto tuvo que haber sido un esfuerzo. Quiere decir que aunque tú te sientas que ya no tienes fuerzas para salir y levantarte, Dios está contigo para darte las fuerzas, y allí queda algo de fuerzas para que te levantes. No puedes llegar al punto de perderlas todas, pero si las has perdido, el Señor quiere devolvértelas. Amén. Y levantándose vino a su padre, y aún cuando estaba lejos lo vio su padre. ¿Y qué dice allí? Y fue movido ¿a qué? ¿A qué fue movido el padre? A misericordia. ¿Y qué hizo el padre? Él tenía más fuerza, ¿verdad que sí? Yo creo que el hijo venía poco a poco. Su padre lo divisó, pero ¿quién tenía la fuerza? ¿Quién tiene las fuerzas? El Padre, Dios tiene las fuerzas. Él es todopoderoso. Amén. Él es todopoderoso. Él es la fuente. Él tiene las fuerzas. Dice la Biblia que si tú te acercas a Dios, Él se acercará a ti. Pero con este ejemplo y en este contexto, yo creo que cuando tú apenas comienzas a dar un paso ya sin fuerza, es cuando Dios corre a abrazarte, a sostenerte.
Porque tal vez Dios sabe que lo único que te queda es la fuerza para levantarte, y después del primer paso te vas a caer porque ya no tienes fuerza. Pero Dios está corriendo a ti para darte el abrazo de un padre que siempre has necesitado en tu vida. Él es el Señor. Aplaude a Dios por eso si quieres. Levántate, da el primer paso, que el resto lo va a hacer el Señor. Amén. Vino el Padre, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello. ¿Y qué hizo? Y le besó. Mira, el problema de muchos padres es que somos movidos a misericordia, escúchame bien, antes que nuestros hijos toquen fondo. ¿Me escuchó? El problema de nosotros los padres es que hemos sido movidos a misericordia antes de que nuestros hijos toquen el fondo. Y a veces hay que dejarlos tocar fondo. Muchas veces hay que dejarlos tocar. Duele, sí, pero hay que dejarlos tocar fondo, porque si tú no los dejas tocar fondo, ellos no reflexionan, no se hacen humildes, no hacen un cambio en sus vidas, siguen aparentando, porque ya tú los salvaste. Este padre, y es que Dios lo sabe, Dios sí sabe cuando hemos tocado fondo, y a veces sentimos, es que Dios no me ayuda, pastor, Dios no me abandonó. ¿Será que todavía no has tocado el fondo? Pastor, no sé qué pasa, yo oro, yo intento y Dios. ¿Será que todavía no has tocado el fondo? Pero cuando toques el fondo, decidas levantarte y dejes el primer paso, el Señor va a correr a abrazarte. Amén, el Señor va a responderte. Movidos a misericordia antes que nuestros hijos toquen fondo. ¿Cuántos de nosotros hemos sido movidos con el dolor de nuestros hijos a misericordia antes que ellos toquen el fondo? Y no los dejamos tocar fondo, por lo tanto no los dejamos crecer. Número 5. Valoras mucho más lo que te rodea cuando tocas fondo. Valoras mucho más lo que te rodea cuando tocas fondo. El versículo 22 y 24 dice: pero el padre dijo a su siervo: saque el mejor vestido, vestirle, poner un anillo en su mano, calzado en sus pies, trae el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos una fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mi pregunta es: ¿acaso él no se había vestido con buena ropa? ¿Verdad que sí? ¿Será que nunca había tenido una fiesta este muchacho? ¿Nunca le habían celebrado un cumpleaños? ¿Será que nunca habían matado un buen animal para hacer una buena parrilla en esta hacienda? Claro que sí. ¿Será que no se había puesto un buen calzado? ¿Será que no tenía autoridad y tenía un buen anillo en su mano por ser el hijo del dueño? Escuche bien, trabajaba. Porque aquí vemos el ejemplo que el hermano mayor también trabajaba. Porque Dios no es un Dios que te va a consentir para hacerte un flojo. Dios no es un Dios que te va a consentir y a mimar para hacerte un flojo. Dios quiere que te levantes, que te esfuerces, que seas valiente. Dios quiere bendecir la obra de tus manos, pero los flojos no hacen nada con sus manos. Ya se me puso serio. Y yo también. Es que no me cansaré. A veces los hijos tienen que irse para tocar el fondo. Ay, yo no quiero que se vaya. A veces tienen que irse. Mire, yo sé que todo hijo que migra, todo hijo que sale del país se las ve difícil. Y ustedes son como padres saben esto. Son momentos difíciles para ellos. Son momentos de lucha, no solo para los hijos, para los padres que se van a otro país a comenzar de cero, tal vez dejando sus casas, dejando sus bienes, dejando su profesión aquí para cambiar y hacer cualquier cosa para subsistir. ¿Y qué cree que es eso? Dolor. ¿Y qué cree que trae eso? Crecimiento. Y a veces los hijos tienen que alejarse de la sobreprotección de los padres que no le permiten tocar el fondo para que ellos se conviertan en hombres y mujeres adultos responsables de su propia vida. Pero no tengas temor, papá, porque hay un Dios maravilloso que los ama y los protege y es su proveedor. Amén. Pero los hijos necesitan crecer y Dios les está dando un tiempo que tú ni yo le dimos para que nuestros hijos crecieran. Y no necesitamos irnos del país para eso. Solo necesitamos quitarles el colchón a nuestros muchachos para que puedan tocar el fondo y puedan vivir y experimentar. Lamentablemente, los muchachos, sin conocer nuestros dichos populares de viejos que dicen nadie escarmienta en cuerpo ajeno, ellos lo hacen. Y tienen que experimentar el dolor.
Este padre fue movido a misericordia y este hijo ahora valora. Mira lo que dijo: los jornaleros tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre. Por lo menos jornalero. No valoró ser hijo, pero valoraba inclusive lo que los jornaleros, los siervos recibían de casa de su padre. Y dijo: me conformo con ser un jornalero. Se hizo humilde este muchacho cuando tocó el fondo. Pero sigue siendo hijo y Dios, el padre le muestra: mira, tienes vestido, tienes calzado. Y mire, yo creo que este hombre abrazó todo lo que le dieron, comió como nunca, dijo, y nunca reclamó: esta carne está dura, esto está mal asado, ya la quiero así, devuélvela, sácalo. No, yo creo que se comió hasta cruda la carne. Si no estaba, porque ahora sí la valoran. Te aseguro que no le sacó los aliños y los puso alrededor del plato. Y número 6, cuando tocas fondo puedes ayudar y comprender mejor a los demás. Cuando tocas fondo puedes ayudar y comprender mejor a los demás. Luego de atravesar un momento difícil, adquieres la capacidad de ponerte en el lugar de otro y desde allí puedes entenderlo, puedes ayudarlo porque tú ya has pasado por allí. Y qué excelente cuando un hombre que prácticamente ha perdido su matrimonio, pero en Cristo lo restaura, puede ayudar a otros hombres a ser un mejor esposo. Qué importante cuando una mujer que sin sabiduría, sino que con su necedad, ha destruido su casa, su hogar, y entendió y tocó fondo, y ahora en Cristo es una nueva madre, es una nueva esposa, es una mujer sabia que edifica su casa, puede ayudar a otras a edificar sus casas. Porque tocar fondo te ayuda a comprender mejor a los demás. El hijo mayor no había tocado fondo. El hijo mayor se molestó. Usted lo leyó allí. Cuando escuchó la fiesta, ¿qué es esto? Le reclama al papá: que gastó tu dinero en bienes en ramera, vienes y le matas un becerro gordo. A mí no me has dado ni un chivito para comérmelo con mis amigos. Y el padre le dijo una gran verdad: todo es tuyo. ¿Cuántos de los que estamos aquí que creemos que no necesitamos tocar fondo y no hemos tocado fondo, vemos a los que han tocado fondo de nuestros hermanos y hoy en día nos molestamos cómo Dios los restaura y los prospera? O los vemos llegar y decimos, y te entiendo. ¿Por qué? Porque este hermano mayor nada le daba referencia de que su hermano menor sí había tocado fondo y sí había cambiado su actitud y que ahora sí era un hermano humilde, que no iba a volver a llevarse la plata de su papá y la plata de su hermano mayor para malgastarla. Entonces es una cuestión de confianza. El perdón trata con lo que ocurrió y la confianza trata con el presente. Y tú no puedes ganar confianza solo con palabras. Tienes que hacerlo con hechos, tienes que hacerlo con cambios. Tienes que hacerlo. Y tal vez no juzgo al hermano mayor, pero nos da una enseñanza. Él no había tocado el fondo. Él no entendía a su hermano. Le costaba comprenderlo. Pero Dios sí lo hace, porque Dios, el Padre, representa a Dios en esta historia. Conoce lo más profundo de tu corazón y conoce el corazón de quien ha tocado fondo y de quien está realmente arrepentido, y Él ha prometido restaurarte. Amén. Quiero hacerte una pregunta. ¿Recuerdas la última vez que tocaste fondo? ¿Recuerdas la última vez que hiciste un cambio, que dijiste, sí Señor, necesito reflexionar, necesito cambiar? ¿Recuerdas la última vez que tocaste fondo? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Realmente hiciste un cambio? ¿O ya pasó todo el susto, ya pasó todo y ya quieres tener el control y te has vuelto orgulloso otra vez y sientes que ya no necesitas a Dios? Antes clamabas a Dios y ahora estás indiferente. ¿Cuándo fue la última vez que tocaste fondo, hiciste un cambio en tu vida? Si no has tocado fondo, ¿qué más debes esperar? ¿Qué más debes sufrir? ¿Qué más deben sufrir tus padres? ¿Qué más deben sufrir tus hijos? ¿Qué más debe sufrir tu familia? ¿Qué más debe sufrir aquellos que te aman? Si aún con todo lo que te ha pasado no has tocado fondo. ¿Qué más debe ocurrir en tu vida para tocar fondo? Decide hoy levantarte. Decide hoy levantarte. Pide a Dios nuevas fuerzas para cambiar. Y tú puedas decir, me levantaré
Y no solamente sea una decisión, sino que sea un hecho. Si te quedan pocas fuerzas, aprovéchalas y levántate y da el primer paso. Y tu Padre que te ama correrá, te abrazará, te besará y celebrará tu restauración, tu cambio, tu mejora. Si no te quedan fuerzas, pero tienes la decisión de levantarse, pídele a Dios nuevas fuerzas, pero levántate. Deja de vivir en un sufrimiento, deja de vivir alejado de Dios. Acércate a Dios, sírvele, comprométete con Él, eres parte de su cuerpo. No esperes que tus hijos se pierdan para ahora sí querer traerlos a la iglesia. Tráelos ahora que están pequeños. Traes a tus adolescentes que son dóciles ahora. No pierdas un momento, la iglesia es un lugar seguro. No pierdas más tiempo, no pospongas las cosas en Dios. Espero que hayas podido disfrutar de este hermoso mensaje que Dios tenía destinado para ti. La palabra de Dios nunca llega tarde, llega en el momento justo cuando la necesitamos. Quiero invitarte a nuestra iglesia a los servicios presenciales. Esta es tu casa y nosotros velaremos para que sea un lugar seguro para ti. Garantizamos la limpieza y desinfección del lugar después de cada reunión. El uso del tapaboca y la distancia física es obligatorio. Evita el contacto de manos, abrazos y besos. Al llegar podrás desinfectar tu calzado, tomaremos tu temperatura y colocaremos antibacterial en tus manos. Estamos conscientes de la alta tasa de contagios estas últimas semanas, pero creemos que si hacemos las cosas correctamente, Dios nos respaldará. La iglesia debe permanecer abierta y ser ese lugar seguro de refugio para nuestras almas en tiempos difíciles. Recuerda, Centro Cristiano Nuevo Amanecer, un lugar seguro para ti y tu familia. Te esperamos.